Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, la bancada de Morena se ha dedicado sistemáticamente a mentir. Y dice el refrán popular que la verdad no peca, pero sí incomoda. Les incomoda que digamos que con la deuda que hoy están planteando se apruebe, van a quebrar al país. Y les incomoda porque saben que es verdad. Lo primero que yo quiero señalar es la magnitud del endeudamiento. Y si doy un solo dato que no sea cierto, les pido que lo refuten. Es más, les dono mi tiempo para que suban a desmentirlo. En toda la historia del México independiente, desde 1824 hasta la fecha, la deuda total que acumuló el país fue de 10.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, solamente durante el gobierno de Morena, de 2018 hasta el día de hoy, con lo que ustedes están aprobando, la deuda va a pasar a más de 20 billones de pesos. Lo que tardó más de 190 años en acumularse en deuda pública, ustedes lo van a sumar en solamente 7 años de gobierno. De ese tamaño es la irresponsabilidad. Por eso decimos que es brutal la irresponsabilidad de Morena en términos del endeudamiento que están provocando. Y si ese dato no es cierto, refútenlo. 10 billones en la historia del México independiente y otro tanto, otros 10 billones solamente durante el gobierno de Morena en 7 años. Y algo peor, ¿en qué se va a usar ese dinero? Porque hay una regla de oro que aplica lo mismo a personas que a gobiernos. Hace sentido endeudarse cuando lo que se va a comprar es duradero. Hace sentido que la persona se endeude para comprar una casa que va a durar 50 años, para estudiar porque el título universitario alcanza para la vida entera. Lo que no haría sentido es endeudarse para irse de fiesta un fin de semana. No se están endeudando para construir escuelas, hospitales o universidades que duren 50 años. Vean el nivel de la aberración. Ahora mismo están pidiendo 1.8 billones de pesos, de los cuales prácticamente todo, 1.6 billones, los van a usar para pagar los intereses de la deuda vieja. Es como si una persona pasó la tarjeta de crédito, como la han estado pasando ustedes, llenó el límite de la tarjeta de crédito y adquiere una nueva tarjeta de crédito única y exclusivamente para hacer el pago mínimo, el pago de intereses de la tarjeta anterior. De ese tamaño es su irresponsabilidad. Y el tamaño del problema, solo de intereses, por su brutal irresponsabilidad, este año se van a pagar 1.6 billones de pesos. Por primera vez en la historia va a ser mucho más lo que se gaste en intereses de la deuda vieja que en inversión física. Contando puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, 900,000 millones de pesos. El doble de esa cantidad solo para pagar los intereses de su brutal irresponsabilidad. Que no nos digan que no lo advertimos. De continuar por esta ruta van a quebrar al país. Por eso votamos en contra en lo general y por eso votaremos en contra en lo particular. No hubo uno que refutara los datos duros que hemos dado. Lo que aquí hemos dicho es verdad. En 7 años duplicaron la deuda del país, una deuda que tardó casi 200 años en acumularse. Ustedes en solo 7 años la lograron duplicar.
De ese tamaño es su irresponsabilidad y por eso nuestro voto fue y será en lo particular en contra. Antes es cuanto, de que Presidenta. Concluya, ya acabó. Bueno, Dígame. si le acepta una pregunta al orador, supongo que eso es lo que está solicitando, ¿verdad, senador Félix Salgado? Por supuesto que sí, don Félix Salgado. Así Muchas es. gracias. Ajá, Es una pregunta, compañero senador. Si acepta una pregunta al orador. Se acepta, dice. Sí, por supuesto, Sí. Presidenta. A Se ver, acepta. senador, con todo lo que estás argumentando, los intereses, la deuda vieja, te pregunto y contesta con sinceridad. ¿Esa deuda es de Andrés Manuel, es de Claudia Sheinbaum o es deuda que dejaron los gobiernos priistas y panistas? Contéstala con sinceridad. Con mucho gusto, Félix. Tiene hasta, a ver, La voy tiene a hasta 2 minutos para La voy a contestar no solamente con sinceridad, con respeto y con preocupación por el país. De 1824 hasta 2018, la deuda que se acumuló en el país, incluyendo no solo los gobiernos de Fox, Calderón, todos los anteriores, fue de 10.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, la deuda va a rebasar los 20.2 billones de pesos. Es decir, en solo 7 años ustedes lograron duplicar una deuda que había tardado casi 200 años en acumularse. De ese tamaño es irresponsabilidad. Por eso yo les digo, si a esa deuda vieja de 10.55 le quieren llamar la deuda maldita, pues entonces la deuda nueva de 20.22 es una deuda endemoniada, y esa deuda endemoniada es responsabilidad de la brutal irresponsabilidad de Morena. Es cuanto, Presidenta. Pavel Jarero. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo sostengo que debe ser muy complicado ser opositor en estos tiempos. Y lo digo porque en estos años los salarios han crecido a niveles históricos. La tasa de desempleo es una de las más bajas del mundo. Tenemos inflación controlada, menos del 4%. Tipo de cambio, un peso fuerte, inversión extranjera directa que supera los 34,000 millones de dólares. Es decir, México en estos tiempos afianza su relación como principal socio económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Por estas razones, yo sostengo que debe ser muy complicado ser oposición en estos tiempos cuando México es un país que da confianza al mundo. Pero contrario a estos números, ¿qué encontramos desde el día de ayer, antier, hace una semana, hace un mes, hace un año? La narrativa de la oposición. Y esto se lo digo al pueblo de México, una narrativa de crisis, de desesperanza, una narrativa donde somos un peligro para México, pero esto ya lo dijeron en sus campañas electorales. Pero hay que decirlo puntualmente, hay una oposición que sistemáticamente se opone a todo y está en contra de todo. Pero habría que hacernos una pregunta, y esta es una pregunta que se tiene que hacer el pueblo de México. ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a obtener recursos para becas para nuestros jóvenes? ¿Cómo se pueden oponer para las pensiones de nuestros adultos mayores, para construir carreteras, para construir hospitales, para las medicinas en los hospitales públicos? ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a terminar obras de infraestructura como puertos, aeropuertos? ¿Cómo se puede oponer el PRI y el PAN a que los mexicanos tengan mejor salud? ¿Cómo se pueden oponer
a que eliminemos la violencia para los jóvenes. Pero la conclusión, hay que decirlo así con todas sus letras. La oposición, de manera sistemática y por cálculo político y electoral, está en contra de que le vaya bien a los mexicanos. Es decir, la oposición quiere que le vaya mal al pueblo de México, quiere que le vaya mal a nuestro país. Eso es lo que está atrás de esa narrativa. Pero también hay que decirlo que no es reciente. ¿Por qué razón? ¿Quiénes condenaron a los trabajadores a pensiones miserables? El PRI y el PAN. ¿Quiénes condenaron con la ley del outsourcing a contratos leoninos para que los trabajadores de este país no tuvieran derecho a la vivienda? El PRI y el PAN. El pueblo de México tiene memoria. Por eso creo que no hay que olvidar también que con la reforma de Peña Nieto intentaron dejar destartalado todos los sectores prioritarios y las palancas de desarrollo de este país. Por eso yo simple y sencillamente quisiera decirlo. La propuesta de ley de ingresos, justicia tributaria y no nuevos impuestos, política fiscal para apoyar la política de salud en México y política fiscal de ingresos para impulsar la competitividad a partir del proceso de digitalización y de simplificación. Pero como nunca hay que olvidar la historia, pues aquí les comparto una imagen de regalo para toda la oposición, para que no olviden, porque esto es historia y no hay que olvidarlo nunca. ¿Sí recuerdan la roqueseñal? Y aquí no eran los impuestos a los videojuegos, aquí grabaron con impuestos al consumo de todo el pueblo de México. Y finalmente digo nada más una cosa, porque son unos pinochos. En el tema de la deuda, en el caso de la relación con el PIB en Estados Unidos, 124 en relación al PIB, en México 50. En el caso de la Comunidad Económica Europea, 88, y si hacemos la separación por países como Francia, 115% del PIB, aquí 50. Y si vamos a América Latina, Brasil 80 puntos y Argentina 85 puntos. No le mientan al pueblo, son unos pinochos, pero el pueblo tiene memoria y la transformación no se detiene, la transformación avanza. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Alusiones personales. Miren, solamente dicen en mi pueblo que para tener lengua larga hay que tener cola corta. Y sí son pinochos. ¿Por qué? De 2018, del presupuesto 2018 a la fecha, y no soy brujo, porque voy aquí a hacer voy a plantear algo. Del 18 a la fecha han votado en contra del presupuesto de la transformación que le da justicia al pueblo. ¿Miento? No, es verdad. Y hoy van a votar en contra de la ley de ingresos, pero es la antesala de que en unos días más van a votar en contra del presupuesto de la transformación, van a volver a votar contra las becas y las pensiones del pueblo de México. Y ahí les va otro tema, aprovechando y ya encarrerada la liebre, como dicen también en mi pueblo. Les duele la confianza del pueblo al gobierno de la transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Del 19 al 24, fíjense, aumentó 24 puntos la recaudación. Tenemos recaudación histórica en comparación con el sexenio de Peña Nieto y eso les molesta. Y de enero a septiembre del 25 aumentó 7 puntos en relación al 24. Eso es lo que le molesta al PRI al PAN. Y sí son pinochos, porque mienten, son unos descarados. ¿Y saben qué? Porque me quedan 10 segundos. ¿Saben qué también les duele mucho? Que las calificadoras hayan reconocido que Pemex está manejando bien sus finanzas.
Eso les duele bastante. Así que son unos pinochos. Con permiso. Buena tarde. Descansen. Tómense té de Pasiflora. Amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular, con 79 a favor y 37 en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal para 2026, que estima ingresos por un total de 10 billones, 193.693.7 millones de pesos. Se remitió al Ejecutivo Federal. El senador de Morena, Miguel Pavel Jarero, le dice Pinocho a Ricardo Anaya y mostró un cartel con la imagen de la portada de un periódico nacional de 1995 con la fotografía de la llamada Roque Señal, cuando el entonces diputado y líder del PRI, Humberto Roque Villanueva, y otros legisladores celebraron el aumento del impuesto al valor agregado, IVA, del 10% al 15%. Sí recuerdan la Roque Señal. Y aquí no eran los impuestos a los videojuegos. Aquí grabaron con impuestos al consumo de todo el pueblo de México. Y solo digo una cosa, porque son unos pinochos en el tema de la deuda. En el caso con el PIB con Estados Unidos, 124 en relación al PIB en México 50, destacó. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.